compartir el archivo, que pues nosotros se los habíamos enviado inicialmente a ustedes a la cámara, pero hicimos unos ajustes y entonces tengo aquí una presentación ya final. La voy a compartir, me confirman cuando la vean en pantalla para poder empezar. Listo. ¿Ahí la ven? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces empecemos. Me presento. Mi nombre es Juan Carlos Mendivil. Soy profesional del área de contribución para fiscal. Soy economista. He sido asignado para brindarles la charla acerca de la contribución para fiscal con destino a la promoción, sostenibilidad y competitividad del turismo. Entonces, la presentación tiene estos 4 puntos: indicar cuáles son las generalidades de la contribución, cuáles son las obligaciones que tienen los aportantes, presentarles unos ajustes que estamos haciendo a nuestra plataforma de liquidación y pago. Entonces, creo que es la primera cámara a la que ya le vamos a mostrar cómo está quedando la plataforma, qué cambios tiene. Entonces, es importante que los aportantes que estén presentes puedan como irse dando cuenta de cuáles son los cambios para que, bueno, puedan sentir también que mejora la experiencia de liquidación y pago de esta contribución para fiscal, y finalmente cuáles son los beneficios que tienen los aportantes por estar al día con esta contribución. Entonces, la normativa de la contribución para fiscal tiene estos 5 pilares. Aquí están digamos, resaltados algunas leyes y decretos, los más importantes. Hay más, pero digamos que con la ley 300 del año 1996, en el artículo 40, se crea esta contribución para fiscal con destino a la promoción del turismo. También en esta ley 300 se crea el Fondo de Promoción Turística, que más adelante pasa a llamarse, como actualmente, Fondo Nacional de Turismo. También tenemos la ley 1101 de 2006. En esta ley 1101 del año 2006, los artículos 1, 2 y 3 principalmente son bastante claros en decir cuál es la base gravable de esta contribución, cuál es la tarifa y quiénes son los aportantes de la contribución para fiscal. Luego tenemos la ley 1558 de 2012, en donde, entre otras cosas, ya se determina que el nombre de la entidad va a ser Fondo Nacional de Turismo. Se le entregan a Fontur capacidades o facultades para ejercer, por ejemplo, la fiscalización, o sea, para que el aportante, digamos, entienda que nosotros tenemos facultades para poder pedir información, porque somos los sujetos activos de este tributo. En esta ley 1558 del año 2012 se estableció también que los guías de turismo son aportantes de esta contribución para fiscal, pero en el año 2013 la Corte Constitucional lo declaró inexequible, y por tanto, si aquí en la reunión tenemos guías de turismo, o sea, personas naturales con el registro nacional cuya categoría es guía de turismo, hay que aclararles que no son aportantes de la contribución para fiscal. También tenemos el decreto 1074 de 2015, que es un decreto reglamentario de todo el sector del Ministerio de Turismo, Industria y Comercio, en donde hay un capítulo bastante largo sobre qué es la contribución, sobre cuál es el periodo en que se causa la contribución, cuáles son las obligaciones de los aportantes. También hay un capítulo para toda la norma del Registro Nacional de Turismo. Entonces es bueno también que los prestadores conozcan este decreto 1074 de 2015. Y finalmente tenemos la ley 2068 del año 2020, con que es la última ley que modifica la ley 1101 del año 2006. Entonces, la presentación gira en lo que vamos a ver más adelante, en mostrarles los aspectos que trae consigo la ley 2068 de 2020, que modifica pues las anteriores, por así decirlo. ¿Me confirman si hasta allí todo va claro? Si me escuchan bien, están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, estamos Sí, todos. señor, ok. Listo. Estamos Estamos conectados. Bueno. Una gracias. preguntita, cuando hablo de los promotores de turismo, de estas personas, ¿no presentan ese recaudo fiscal, pero deben estar inscritos? ¿Aló?
Sí, Aló. aló. Bueno, le respondo la pregunta. La ley 1558 de 2012 estableció que los guías de turismo son Sí. aportantes de la contribución para fiscal, pero en el Ujú, año 2013 la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Entonces, ujú. en este momento, y desde que se hizo esa sentencia de la Corte en el año 2003 hasta la fecha, los guías de turismo no son aportantes de esta contribución. Los guías de turismo son prestadores de servicios turísticos, es decir, tienen un registro nacional de turismo, están obligados a tenerlo, a renovarlo, a actualizarlo cada año, pero no son Pero no aportantes, aporta. o sea, Ah, de esta ok. contribución. Perfecto. Muy amable, Juan Carlos. Muy Listo. amable. Bueno, entonces, ¿qué es la contribución para fiscal o, digamos, en qué se invierten los recursos? Aquí tenemos, digamos, como la trazabilidad a lo largo del tiempo con las diferentes leyes y decretos, ustedes se podrán dar cuenta que el espíritu de la contribución desde que nació en el año 96 es el mismo, es que los dineros que se recauden, que perciba Fontur por esta contribución, debe invertirlos en la ejecución de proyectos para mejorar la competitividad, la promoción, el mercadeo, para fortalecer el sector turismo y en la ley 2068 de 2020 también se dijo que se debían invertir recursos para la sostenibilidad del sector turismo. Entonces, aquí tenemos a grosso modo la explicación de qué hace Fontur con los dineros, reinvertirlos en proyectos para fortalecer, para promover, para mejorar el sector turismo. Ujú, Esta contribución es importante aclararlo, es un tributo eh, que se exige a dos grupos principales. Uno, que son los prestadores de servicios turísticos, o sea, todos aquellos que tienen un RNT, un Registro Nacional de Turismo, salvo los guías de turismo, porque les acabo de decir que ya no les toca esta contribución o pagar este tributo, y dos, los que la norma define como los beneficiarios del sector turismo. Como les decía, los dineros deben ser reinvertidos en el fomento del sector turismo. Esta contribución en ningún caso debe ser trasladada al turista, o sea que, por ejemplo, una persona que tenga un hotel o una vivienda turística no podría decir voy a incrementar mi servicio para que la diferencia sea lo que paga en contribución. No es así porque ya lo vamos a ver, la base gravable de esta contribución son los ingresos operacionales, que es lo que vemos en ujú. esta, empezamos a ver a partir de este momento. ¿Cuáles son los elementos de esta contribución que, como les decía, es un tributo? Entonces, como todo tributo, tiene un sujeto activo que es el Fondo Nacional de Turismo. Entonces, nosotros, acá en Fontur, como sujeto activo, nos tenemos que eh, poner en la tarea de recaudar, administrar este dinero y, por ejemplo, si un aportante, como les decía al comienzo, de pronto no está cumpliendo con sus obligaciones, nosotros como sujeto activo tenemos unas facultades para poder llamarlo, para poder decirle, facilítenos su contabilidad, muéstrenos por qué no lo está haciendo, o si no lo está haciendo, venga, permítame la información para hacerle la liquidación. Todo eso pues son, digamos, procesos muy jurídicos que son facultades que tenemos nosotros como como sujeto activo de este tributo. ¿Quiénes son los sujetos pasivos? Es decir, ¿quiénes deben pagar el tributo? Entonces, en la ley 2068 del 2020 se establecieron dos grupos. Uno, el que está resaltado aquí, el de los prestadores de servicios turísticos. Entonces, aquí pueden ser personas naturales o pueden ser personas jurídicas o pueden ser personas extranjeras o pueden ser colombianos o pueden vivir en Colombia o pueden estar por fuera de Colombia, pero siempre que estén ejerciendo una actividad turística en Colombia, bajo esta categoría de prestadores de servicios turísticos están grabados con esta contribución para fiscal. Y por el otro lado, hay un segundo grupo que dice la norma de los que se benefician del sector turístico, o sea, del tránsito, del movimiento de los turistas, por ejemplo, los centros de convenciones, los establecimientos que están ubicados en las terminales de transporte, los establecimientos que están ubicados en los aeropuertos, todos esos lugares por donde transitan los turistas también están obligados al pago de esta contribución.
Ahora en la Ujú. siguiente diapositiva los vamos a desglosar. Entonces, el primer grupo, prestadores de servicios turísticos que son aportantes de la contribución para fiscal. Entonces aquí tenemos el listado y es bueno que todos ustedes que están en la reunión, si tienen alguno de estos establecimientos, puedan identificar que son aportantes de la contribución para fiscal. Entonces, prestadores de servicios turísticos. Todos estos que están en pantalla, esta lista de, ¿sí la aprecian? Sí, señor. Listo. Aquí en pantalla hay 16 numerales. Son 16 tipos de establecimientos, 16 tipos de empresas. Todos son prestadores de servicios turísticos, todos tienen la obligación de tener registro nacional de turismo y todos son aportantes de esta contribución para fiscal. Entonces voy a leer en el primer lugar, están todos los hoteles, los apartahoteles, los hostales, los centros vacacionales, los campamentos, los glampings, refugios, albergues, viviendas y otros tipos de hospedaje o alojamiento turístico. También aquí podemos agregar las fincas turísticas. Entonces, por ejemplo, si aquí hay una reunión, hay una persona que esté, por ejemplo, que tenga viviendas turísticas, apartamentos turísticos, que los tiene registrados en el Registro Nacional de Turismo, valga la redundancia, tiene que tener claro que es un prestador de servicios turísticos, es un aportante de la contribución para fiscal. También tenemos las agencias de viajes en sus diferentes categorías, como agencias de viajes y de turismo, agencias mayoristas, agencias operadoras. También están las oficinas de representación turística, están los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones, los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. Tenemos por acá también las compañías de intercambio vacacional, las empresas que son captadoras de ahorros para viajes, los concesionarios de servicios turísticos en parques, las empresas de transporte terrestre automotor especial, por ejemplo, las chivas, todos los vehículos que sean para turismo están obligados al pago de esta contribución. También están muy importantes las plataformas electrónicas o plataformas digitales. Entonces aquí les pongo el ejemplo de Airbnb. Con la ley 2068 del año 2020 se añadió a la lista de aportantes de la contribución para fiscal a las plataformas electrónicas eh, o digitales de servicios turísticos. Y a estas plataformas se les pidió que se inscribieran en el Registro Nacional de Turismo y además se les pidió que todos aquellos que quieran mostrar sus inmuebles en la plataforma deben tener un RNT y también deben cumplir con tener al día su RNT y cumplir con sus pagos. Entonces, es muy importante que tengan claro que las plataformas electrónicas también son aportantes de esta contribución y que para que, por ejemplo, una vivienda turística pueda ser publicada en la plataforma electrónica debe cumplir con tener su RNT al día. También están los bares y restaurantes de carácter turístico que voluntariamente se inscriban en el Registro Nacional de Turismo. Están también los organizadores de bodas de destino y finalmente, pues los que el ministerio decida añadir más adelante, los que el ministerio considere que también deban considerarse como prestadores de servicios turísticos. Entonces, aquí tenemos el primer grupo de sujetos pasivos de la contribución para fiscal, que es el de los prestadores de servicios turísticos, todos los que tienen que inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, todos los que año a año van a actualizarlo, pero también tienen que tener en cuenta que deben trimestralmente hacer el pago de esta contribución. Ahora, hay un segundo grupo que determina la Ley 2068 del año 2020, que también es aportante de esta contribución para el fiscal, pero no son prestadores. O sea, estos que están en pantalla, estos 10, me confirman si los pueden ver, no tienen RNT, pero sí son aportantes de la contribución para fiscal. Sí, los estamos viendo. Juan Carlos, una Sí, preguntita, perdón que lo interrumpa. Hacemos las inquietudes cuando usted termine cada una de los grupos que está presentando en esas diapositivas o al final. sí, sí, al final es mejor, Ah, bueno. para que de pronto hagamos un resumen y entonces sea más fácil. Entonces, Bueno.
Primer grupo de aportantes de contribución para fiscal, prestadores de servicios turísticos, o sea, todos los que tienen RNT, salvo los guías de turismo. Ahora, el segundo grupo de aportantes, que también es muy importante. Aquí tenemos a los centros terapéuticos o balnearios que utilizan con fines terapéuticos aguas mineromedicinales, tratamientos termales, o sea, para resumirles, las termales, estos sitios donde hay aguas termales, ellos también son aportantes de la contribución para fiscal. También son aportantes aquellos que prestan actividades de turismo de naturaleza, como el canotaje, balsaje, espeleología, escalada, parapente, que es algo que está muy de moda, lanzarse en parapente. Entonces las personas naturales o jurídicas que ofrecen estos servicios también son aportantes de la contribución para fiscal. También lo son, por ejemplo, los que están en Santa Marta o Cartagena o San Andrés, que ofrecen buceo o deportes náuticos, también son aportantes de esta contribución. También son aportantes los concesionarios de aeropuertos y carreteras, son aportantes los prestadores del servicio de transporte aéreo y transporte de pasajeros, transporte terrestre de pasajeros. También son aportantes los centros de convenciones, los operadores de los muelles turísticos, de las marinas deportivas, de los terminales de cruceros. Son aportantes los establecimientos de comercio que están ubicados en las terminales de transporte del país, sean terminales terrestres o sean terminales aéreas, es decir, los aeropuertos, o sean las terminales marítimas a donde llegan los cruceros. Entonces, aquí está el segundo grupo de aportantes de contribución para fiscal. Ahora, ¿cuál es la base gravable de este tributo? Entonces, en términos generales, podemos decir que la base gravable es o son los ingresos operacionales que se perciben por esta actividad turística. Y hay unas excepciones en la norma cuya base gravable se determina de otra forma, que son los concesionarios de aeropuertos y carreteras, que son las aerolíneas, que son las plataformas, las agencias operadoras y mayoristas. Entonces, si hay personas que representen a alguna de estas empresas, sean concesionarios de aeropuertos, aerolíneas o plataformas y quieran ahondar en la base gravable, me consultan. Pero en términos generales, para poner el ejemplo de un hotel, lo que está grabado es el ingreso operacional que ellos reciben por esa actividad, o sea, lo que ellos le cobran a los turistas por su hospedaje, por los servicios que ellos ofrecen. La tarifa, hay una tarifa general que es del 2.5 por mil de los ingresos. Esta tarifa aplica para los hoteles, para las agencias de viajes, para las viviendas turísticas, para todos los aportantes. Pero las excepciones están aquí, que son, uno, los restaurantes, ellos deben pagar el 1.5 por mil y las aerolíneas pagan $1 por cada pasajero que ellos movilizan, con destino o con origen Colombia. Entonces, aspectos importantes que trae la Ley 2068 de 2020. Esta Ley 2068 modificó algunos puntos importantes de la Ley 1101 del año 2006. Uno de esos era el de tener un mínimo de ventas para ser considerado sujeto pasivo de la contribución para fiscal. Entonces aquí debemos remitirnos directamente a las personas que tengan viviendas turísticas o que tengan fincas turísticas o que tengan aparta hoteles que están clasificados como viviendas turísticas y otros tipos de hospedajes no permanentes. En la ley 1101 del año 2006, que fue una ley que estuvo vigente hasta el 30 de diciembre del año 2020, se les pedía a estos aportantes que si alcanzaban un mínimo de ventas en el año de 50 salarios mínimos anuales, como ventas, como ingresos del año, entonces al siguiente año ellos debían ser aportantes. La ley cambia, la ley elimina ese tope y en consecuencia, si usted tiene una vivienda turística o un apartamento turístico o un apartahotel, bueno, un establecimiento con esta categoría, independientemente de cuáles sean los ingresos, usted está obligado a hacer la liquidación y pago de esta contribución. En la ley 1101 de 2006 también tenían tope los bares y restaurantes turísticos. Esos topes, como les digo, ya se eliminan y digamos que la lógica es la misma, eliminar el tope y a partir de la fecha en la que sale esta ley, todos los aportantes, independientemente de cuál haya sido el ingreso que hayan tenido en el periodo, deben hacer la liquidación y pago.
Y otro aspecto importante que trajo la ley 2068 del año 2020 fue decirle a Fontur que como sujeto activo de la contribución para fiscal podía aplicar las sanciones que están establecidas en el estatuto tributario. Entonces es importante que ustedes tengan presente que nosotros podemos aplicar sanciones y de hecho ya vamos a empezar, ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Entonces es importante que tengan claro que si son aportantes de la contribución, realicen los pagos dentro de los tiempos y reporten los ingresos realmente que percibieron para evitar sanciones. Entonces, los aportantes de la contribución tienen dos obligaciones, que son la primera, liquidar o declarar, o sea, elaborar la liquidación, poner todos los datos de la entidad, de la empresa, del establecimiento, el número del RNT si está obligado a tenerlo, poner los ingresos que haya obtenido en el periodo, firmar esa liquidación, esa sería la primera obligación, y la segunda, efectuar el pago por esa liquidación. ¿Cómo es el proceso de liquidación y pago de la contribución para fiscal? Entonces nosotros tenemos una plataforma en la página de Fontur. Apenas ustedes ingresan a Fontur, en el centro de la pantalla dice liquidación y pago para fiscal. En el centro y en la parte alta de la pantalla es un botón de color morado. Y allí deben registrarse quienes no hayan pagado nunca la contribución para fiscal. Deben adjuntar el RUT, deben pasar a un segundo módulo que es donde se crean los establecimientos. Entonces aquí es donde, por ejemplo, si tengo 4 viviendas turísticas que tienen RNT, yo las registro las 4, cosa que cuando paso al tercer paso, al tercer módulo, que es el de las liquidaciones, el sistema me vaya mostrando cada una de ellas y yo vaya poniendo los ingresos que percibí en cada una de esas viviendas. Si tengo un solo establecimiento, una sola agencia de viajes, un solo hotel, me aparecerá un solo renglón. En ese tercer módulo es muy intuitivo, nosotros escogemos el año y trimestre que vamos a liquidar, escogemos la fecha en la que vamos a efectuar el pago y ponemos los ingresos que hayamos tenido en ese periodo. Y finalmente tenemos las opciones de efectuar el pago, ya sea en Banco de Bogotá o Banco Agrario. En este caso hay que imprimir el formulario, firmarlo y llevarlo a una de estas dos entidades, o ahí mismo en la plataforma hay un botón de pago por PSE que lo conduce o lo redirige al portal bancario. Usted realiza allí el pago y de todas formas debe imprimir la liquidación, firmarla y enviarla a Fontur. Entonces, ¿cómo es el formato, el formulario de pago que tenemos actualmente? Esto es lo que les decía al comienzo, va a cambiar, ya lo vamos a ver. ¿Qué tenemos en este momento? Un formulario, me confirman si lo pueden ver. Sí, sí se puede ver Hola, hola. claramente. Sí, entonces, aquí tenemos un formulario en la parte derecha. Entonces, él les pide el nombre o razón social del establecimiento, del aportante, de la empresa, el número de NIT. Entonces, si es persona jurídica, pues ahí se escribe el NIT. Si es persona natural, se escribe la cédula. Si es colombiano, su cédula o su cédula de extranjería, si pues no es colombiano. Aquí está el año, aquí está el trimestre, aquí está la fecha de pago, la dirección del aportante, o sea, el domicilio principal de la empresa, el teléfono, la ciudad en la que está radicado, y aquí viene la información del establecimiento. Entonces, por ejemplo, apartamento A, con su número de registro nacional de turismo, en qué ciudad y en qué departamento está ubicado, la base gravable. Entonces, aquí está un ejemplo, si la base gravable es 1.000.000, es decir, si por la renta de este inmueble, de este apartamento turístico, durante este trimestre se obtuvo 1.000.000, yo reporto 1.000.000. Y la plataforma se encarga de multiplicar ese millón por el 2.5 por mil. Entonces la plataforma hace los cálculos y le dice, usted por ese ingreso de 1.000.000 le corresponde pagar 2.000 pesos. No hay intereses de mora cuando se hace a tiempo, ¿ya? Los intereses de mora dependerán muchas veces de qué tanto se demore usted para hacer el pago. Entonces, se le añade a su valor de liquidado un valor de intereses y hay un valor total que la plataforma le dice, esto es lo que usted va a cancelar. Luego, aquí en azul está resaltado que se debe firmar el formulario por el representante legal y aquellas empresas más grandes que tengan
tengan contador o que estén obligadas a tener revisor fiscal, también deben hacer la firma de los formularios. Aquí está el formulario con su código de barras. Este código de barras es el que finalmente el banco va a leer cuando usted lleva el formulario al Banco de Bogotá o Banco Agrario. Lo que el cajero hace es captar este código de barras y eso es lo que hace que se actualice la información en nuestro sistema. Entonces, aquí a la izquierda hay varios puntos resaltados. Uno, el formulario debe firmarse, debe estar firmado siempre que se vaya a presentar. Dos, para los casos en que no se haya tenido ingresos en el periodo, en el trimestre, entonces la única forma de que nosotros como entidad sepamos que usted no tuvo ingresos es que usted haga la declaración y diga, mi ingreso de hacer mi base gravable fue cero. Entonces, cuando usted coloca esa base gravable de cero, automáticamente todos los cálculos dan cero, la imprime la liquidación, la firma y la lleva al Banco de Bogotá o al Banco Agrario. Y para los casos en los que sí haya un valor a pagar distinto a cero, también contamos con la opción de PSE. Entonces, este es el formulario como actualmente lo tenemos. Ahora viene lo segundo, es qué cambios estamos haciendo para que ustedes como aportantes, como prestadores, se vayan dando cuenta de que van a encontrar dentro de un mes más o menos cuando ya nosotros lancemos esta plataforma. Y de hecho, nosotros estamos haciendo una campaña de expectativa y de comunicación de los cambios y estamos colocando en la página de Fontur información en el Twitter de Fontur, en las redes sociales de Fontur, como cuáles son los cambios que se vienen en la plataforma. De hecho, me pueden confirmar si alguno lo ha recibido No, no, yo no he o lo han recibido. visto. Bueno, entonces ahí le voy contando. Entonces, mire, ¿qué cambios hay? La vamos a lanzar en el mes de agosto. Probablemente a mediados de agosto, finales de agosto, ya vamos a tener esta nueva plataforma. Entonces, en esta nueva plataforma nosotros estamos buscando facilitar el proceso. Por ejemplo, la firma, aquí lo que está resaltado en el punto 1, va a ser digital. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya usted como aportante no va a tener que imprimir el formulario y firmarlo y enviárselo a Fontur. Ese paso nos lo vamos a ahorrar porque ahora la firma va a ser digital. Entonces es importante que para esa firma digital ustedes tengan actualizada en la plataforma su información de correo, de teléfono de contacto para que puedan recibir las notificaciones. Entonces, firma digital, una de las cosas que viene con la nueva plataforma. ¿Ya? Ahí nos vamos a ahorrar, tanto ustedes como nosotros, muchas solicitudes en donde nos están presentando los formularios porque todo va a quedar guardado en la plataforma, porque va a quedar firmado de manera digital. ¿Qué otros cambios vienen? El de las sanciones. Como les decía, la ley 2068 de 2020 le dice a Fontur que puede establecer las sanciones que están en el estatuto tributario. Entonces, en el formulario que está vigente hasta la fecha, el formulario actual, no tiene el campo, la posibilidad de liquidar las sanciones. Con la plataforma nueva, con los cambios que estamos haciendo, aquí en naranja está resaltado que debajo de la base gravable y del valor de contribución, que es la tarifa que se va a pagar, también está la posibilidad de añadir las sanciones. Estas sanciones, algunas ustedes como aportantes las van a poder liquidar y otras las liquidaremos nosotros dependiendo de los casos, como sujeto activo de la contribución. Y entonces aquí está el formato. Es, por ejemplo, otra cosa importante, las liquidaciones en cero, que actualmente hay que hacerlas en la plataforma y además imprimirlas, firmarlas y llevarlas al Banco de Bogotá, al Banco Agrario. Ese procedimiento ya no va a hacerse porque la liquidación en cero, como se va a poder firmar digitalmente, va a quedar presentada casi que automáticamente. Entonces ahí estamos reduciendo bastante el proceso y facilitándolo bastante para ustedes como aportantes, permitiendo que, por ejemplo, los formularios se puedan firmar digitalmente, que, por ejemplo, las liquidaciones en cero no haya que enviarlas ni llevarlas a ninguna parte, sino que quedan hechas en el sistema y automáticamente presentadas una vez las firman. Entonces ahí se reducen mucho
mucho trámite tanto para ustedes como aportantes como para nosotros. Y dos, es importante que tengan claro que a partir de cuando salga esta nueva plataforma, nosotros vamos a empezar a aplicar el régimen sancionatorio ya en firme. Entonces, para el proceso de esa firma digital, esa firma que les acabo de decir, es importante que ustedes como aportantes ingresen a la plataforma y se den, digamos, la tarea de actualizar el correo electrónico, que coloquen allí el correo electrónico del representante legal o del propietario o de la persona a la que ustedes van a tener asignada para esta tarea de elaborar la liquidación y firmarla. Entonces, pueden irlo haciendo desde ya, actualizar el correo. Cuando tengan actualizado su correo y cuando ya implementemos la nueva plataforma, para efectos de firmar el formulario, nosotros le vamos a enviar a ese correo que usted registró una clave que usted va a diligenciar, es lo que está aquí resaltado. Si aquí está 031X5F, este es un ejemplo de los códigos que se van a estar generando, y una vez lo diligenciamos le damos firmar y automáticamente queda firmado el formulario, que es lo que está resaltado aquí con la marca de Fontur, con la fecha en la que lo firmó y todo eso. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Está claro? Está muy bien, sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ya vimos el proceso de la firma, ya vimos el proceso de cómo son las sanciones. Entonces, ahora, ¿cómo es el proceso de pago? Entonces, para el proceso de pago se va a generar el recibo, va a ser un recibo mucho más corto, más reducido. Prácticamente el recibo lo que va a decir es, este es el valor a pagar y el código de barras, y de igual forma usted va a tener que imprimir dos copias, una que se va a quedar en el banco y la otra que va a ser pues su constancia. Pero fíjense que, por ejemplo, ya no van a tener que enviarnos a nosotros los soportes de pago, porque actualmente si usted paga en el banco o si usted paga en PC, ¿qué tiene que hacer el pago y además firmar la liquidación y radicar una solicitud para que nosotros lo confirmemos? Este proceso se va a reducir totalmente porque ya todo va a ser más rápido y más práctico. Entonces, este sería el nuevo formulario. Y aquí, digamos, en esta diapositiva, el resumen de cuáles son los cambios. Entonces, el proceso de presentación y pago va a quedar separado en dos formularios. Uno que es el que va a quedar firmado y va a quedar guardado en la plataforma, y el otro es el del pago, que apenas usted lo realice, se actualiza en nuestro sistema, y con eso, pues, como les digo, se van a reducir muchas solicitudes y se va a facilitar el proceso. Va a quedar firmado dos. La firma digital va a ser a través de una clave dinámica, entonces es importante que tengan actualizados los correos electrónicos en la plataforma para que no se queden como esperando de que, oiga, no me llegó la clave. Pues claro, verifique que el correo esté bien digitado, verifique que el correo, por ejemplo, no sea el de un contador que ya no trabaja en la empresa, porque muchas veces recibimos ese tipo de solicitudes. Tres, el proceso, como les digo, va a ser virtual. La liquidación privada, que es en cero, cuando en el trimestre no se obtuvieron ingresos, ya no va a haber necesidad de llevarla al banco, sino que va a quedar presentada en la misma plataforma. Y ya no va, aquí también tenemos una reducción de papel, porque ya no vamos a tener que llevar tres copias como llevamos actualmente al banco, sino solamente dos. Una, la que se va a quedar en el banco, la otra es la que va a quedar como su soporte, y apenas el banco reciba los dineros y nos pase a nosotros el reporte, queda la información cargada en el sistema. Y aquí también, entre los cambios, lo que les decía de la liquidación de las sanciones, que ya se va a poder hacer. Ahora, esto sí se mantiene, que son los tiempos en los que se realiza la liquidación. Entonces, como la contribución para fiscal es trimestral y se hace el pago una vez se causa el trimestre, entonces nosotros cada año publicamos el calendario. Este, por ejemplo, es el del año 2022. El primer trimestre del año 2022, que fue de enero a marzo, había plazo para pagarlo sin que se causaran intereses de mora hasta el 2 de mayo. El segundo trimestre del año, que va de abril a junio, los podemos liquidar y pagar desde el 1 de julio hasta el 1 de agosto de 2022.
En octubre podemos liquidar y pagar el tercer trimestre del año y en enero del año 2023, en el primer mes del año, podemos liquidar y pagar el cuarto trimestre del año 2022. Es importante que ustedes tengan claro una cosa, no es que se dé todo el mes para pagar. Realmente la norma dice que son 20 días hábiles después de que se cause el trimestre. Pero como Ujú. hay que descontar, como el concepto de 20 días hábiles lo que nos dice es descuente los días festivos y descuente los sábados y descuente los domingos, entonces eso hace que el calendario se extienda un poco y pareciera que da la sensación de que es todo el mes, pero realmente en algunos meses cambia. Mire que, por ejemplo, el primer trimestre era hasta el 2 de mayo, el segundo trimestre, el segundo hasta el 1 de agosto, pero ya el tercero es hasta el 31 de octubre o el cuarto trimestre de 2022 ya se puede pagar solo hasta el 30 de enero de 2023. Entonces, es importante que tengan claro este calendario, lo pueden consultar en la página de Fontur. Hay toda una sesión de contribución para fiscales en donde están las normas, en donde está el calendario, donde están todos los instructivos y ahí puedan ustedes siempre estar consultando el calendario para que puedan hacer el pago a tiempo. Y dos, que también, como les decía, se vienen las sanciones. Entonces, las sanciones, ¿cuáles pueden ser? Por liquidar y pagar de manera extemporánea, por liquidaciones inexactas, o sea, por correcciones o por no enviar información cuando Fontur le solicita información. Por poner algunos ejemplos, porque hay muchas otras sanciones en el estatuto tributario. Ahora, beneficios para los aportantes. Entonces aquí viene un punto importante y es, bueno, ustedes dirán, bueno, yo soy aportante de esta contribución, ¿qué pasa con los dineros que recibe Fontur? Entonces, como les decía, nosotros tenemos que reinvertirlos en proyectos para el mismo sector turismo, pero como son recursos públicos, como son dineros públicos, entonces nosotros tenemos que pasar por una serie de lineamientos que tiene la entidad, que tiene Fontur, para la presentación de proyectos que una vez se cumplen esas líneas, entonces sí, Fontur gira los dineros y gira las partidas para que se elaboren proyectos para el sector turismo. También los aportantes que estén al día con esta contribución pueden participar en los procesos de licitación o de contratación que adelanta el mismo Fondo Nacional de Turismo. También pueden acceder a diferentes programas de fortalecimiento en competitividad del sector turismo. Entonces, finalmente, para ya culminar con la presentación, un ejemplo muy sencillo, si usted, por ejemplo, tiene un hotel y percibió 3 millones de ingresos y en ese hotel hubo ingresos, por ejemplo, no ingresos, por ejemplo, por intereses, ingresos financieros, ingresos, por ejemplo, por incapacidades de funcionarios, esos son ingresos que no son operacionales, esos no van en la liquidación, o los ingresos que usted tenga por otras actividades que no estén grabadas, usted no los va a poner, usted va a poner realmente los ingresos que percibió por ejemplo, su actividad de hotel. Entonces, si aquí la base gravable de este hotel son 3 millones, ¿qué va a hacer el sistema de nosotros? Es decir, 3 millones por 2.5 por 1000, eso da 7.000, y ahí le dice los intereses de mora, los calcula dependiendo de cuánto tiempo ha pasado desde que se causó el trimestre. Y le dice finalmente su valor a pagar es tanto dinero. Y aquí al final, ¿cómo nos pueden contactar? Nosotros tenemos, también aquí hay novedades. Tenemos un módulo de contáctenos. Eso está en la misma sección de contribución para fiscal en la página de Fontur, a donde se les despliega un formulario de PQRS, donde usted coloca su nombre, número de cédula o número de NIT, teléfono, correo electrónico y redacta su solicitud y adjunta sus soportes. También tenemos allí mismo en esa página, en ese módulo de contáctenos, un chat virtual. Y también tenemos unas líneas para que nos puedan llamar y consultar. Entonces son estas que están en pantalla para que también las puedan anotar y saber cómo se pueden comunicar con nosotros. Entonces aquí culmina la presentación y ahora sí, pues los escucho a ustedes a ver qué interrogantes tienen, qué consultas o qué dudas. Ay, gracias, Juan Carlos. Yo sí tengo unas duditas muy corticas, pero cuando usted hablaba de así sea un apartamento, yo sé que
tiene que uno tener el Registro Nacional de Turismo, ¿cierto? Y declarar por esos ingresos. Eh, eh, Cuando uno presenta declaración, que yo lo venía haciendo, tenía esos ingresos y los ponía en otros ingresos, en este caso ya no voy a tener que poner esos otros ingresos allí porque ya los he declarado y he pagado su contribución. Bueno, como le decía, la norma dice que la base gravable de esta contribución son los ingresos operacionales percibidos por la actividad turística. Entonces usted tiene que hacer como una separación de qué es lo que recibe por la renta de ese inmueble. Eso es realmente lo que usted debe poner en la declaración de la contribución para fiscal. Y si, por ejemplo, tiene varios inmuebles, una cosa que sucede mucho con los aportantes a veces cuando no tienen clara la información es que, por ejemplo, cuando tienen varios establecimientos que están obligados todos a hacer el pago del tributo, es que crean uno solo y le ponen a ese solo el ingreso y dejan los demás sin declarar. Entonces, cuando nosotros hacemos cruces de nuestras bases de datos, le decimos, oiga, aquí aparece el pago del primer inmueble, pero no aparece el pago de los otros inmuebles que usted tiene. Entonces, eso es importante que usted revise cómo está haciendo el procedimiento. Otra cosa que también sucede con frecuencia y que es un error que se comete, digamos, por desconocer un poco cómo es el proceso, es que se me olvidó liquidar varios trimestres. Entonces, al final del año voy corriendo y creo, por ejemplo, el cuarto trimestre del año y le pongo a ese trimestre todo el ingreso del año. Entonces, vuelvo a lo mismo. Cuando nosotros hacemos cruces de nuestras bases de datos, nos aparece un solo trimestre y nos quedan pendientes otros tres y allí empezamos nosotros a generar comunicados como, oiga, no ha presentado tales trimestres, si va a ser liquidar y pagar, y en fin, todas las herramientas que tengamos para poder comunicarle eso. Entonces, simple, lo que le digo es, revise la norma, es el artículo 34, 35, 36, 37 de la ley 2068 de 2020. Dice que la base gravable son los ingresos operacionales que percibo por la actividad turística. Sí, sí, Juan Carlos, yo lo que le preguntaba, eso está totalmente claro, muchas gracias, pero yo decía, ese mismo valor que estoy presentándole a Fontur cuando presente mi declaración de renta, los tengo que llevar también y los tengo que seguir llevando a otros ingresos, o ya no hay necesidad de ponerlos en la aclaración, o toca preguntarle al contador. Así es. Usted debe consultar con su contador. ¿Por qué? Bueno, Para poderme salir de las preguntas. Mire, son dos tributos sí, totalmente distintos. diferentes, total, Entonces, claro, sí. exacto, totalmente Uh -huh, distintos. No se pueden cruzar. Porque uh -huh. nos han preguntado eso. Oiga, lo que yo pongo aquí lo puedo descontar de allá. Creo que no se puede, pero si hay la Ah, posibilidad, ok. sería mejor que No, usted la consulte con su abogado experto tributario, con su contador, que puede hacer allí. Pero lo que le puedo anticipar es que son dos tributos totalmente distintos, son dos leyes ah, totalmente sí, distintas y cada entidad, la DIAN como sujeto activo de la renta, tiene sí. sus normas, tiene sus leyes, sus reglamentos y nosotros acá en contribución tenemos los de nosotros. Ok, perfecto, clarísimo. Otra pregunta, qué pena. Y me disculpa el resto de participantes. Es que cuando usted decía que declarar y liquidar y poner en cada, si entendí mal, cada, por decir algo, yo tengo 3 casas, 2 apartamentos. Cada casa tiene que tener su RUT, el Registro ¿Perdón? Nacional de Turismo. Cada inmueble debe tener el Registro Nacional de Turismo. Cada inmueble, si tengo 4, 2, 1. ¿Cada uno? No. Sí, claro. Bueno, ¿Sí? esa pregunta ya es para los funcionarios de la Cámara de Comercio porque ellos son los que realmente la asesoran a usted sobre el tema del RNT. Nosotros acá lo que le podemos decir es que si usted tiene una vivienda turística, Sí, está grabada con la contribución para fiscal. Y claro. de hecho, en las diapositivas mostré que hay aportantes que tienen RNT y aportantes que no tienen RNT. Entonces, para todos los presentes, nosotros acá no exigimos el pago de la contribución por tener un RNT o por no tenerlo, es por tener una actividad que está grabada.
Entonces, aquí es donde nosotros podemos, digamos, coger, por ejemplo, a quien esté prestando el servicio de manera ilegal. Puede que no tenga RNT, pero nosotros le podemos decir, oiga, usted tiene esta actividad, usted debe pagar la contribución. Entonces, si usted tiene inquietudes sobre cuántos registros debe tener por los inmuebles que tiene, la pregunta debe hacérsela a la Cámara. Ellos le pueden confirmar. Ok. Perfecto. Muy bien. Y la última que me quedo quedé como patinando, no le quito más tiempo. Las sanciones que usted habla cuando viene la plataforma nueva, que la va a arrojar automáticamente, es tenga o no tenga sanción. Me pareció Bueno, entenderle, o solo la va a arrojar cuando sí tengo una sanción. bueno, mira, nosotros, entendiendo que, digamos, en el estatuto tributario se conciben varias sanciones y algunas son bastante enredadas, entonces nosotros lo que hicimos fue colocar unas sanciones, unas opciones en la plataforma, ustedes la van a ver ya cuando ya la lancemos, unas sanciones, digamos, las más conocidas que ustedes van a poder liquidar voluntariamente, que usted va a decir, bueno, si yo hice la liquidación y pago extemporáneo, pues ya me toca liquidar sanción por extemporaneidad porque no la pagué a tiempo, es casi que evidente. Ok. Pero, por- pero van a haber otras sanciones que no las van a liquidar ustedes, sino que las vamos a liquidar nosotros. Entonces, Ah, esos son los cambios que vienen en la plataforma. Entonces, la recomendación para todos los presentes, si son aportantes de la contribución para fiscal, es realicen sus liquidaciones y pagos de la contribución para fiscal dentro de los tiempos. Nosotros tenemos publicado en la página de Fontura el calendario. Y lo otro es, cerciórese bien cuáles son los ingresos que está declarando y cerciórese que tiene registrados todos los establecimientos para que más adelante no le toque hacer, por ejemplo, una liquidación para corregir la que ya presentó, porque sobre eso también puede haber una sanción. Qué pena. Se me vino a la cabeza otra pregunta con relación a eso. Por ejemplo, Airbnb le paga a uno por la cuenta de ahorros de Bancolombia y lo que yo recibo son los dólares. Y yo espero eso para tener la mejor tasa de cambio y lo llevo a pesos. Eso siempre, pues no digamos que es una diferencia de más a menos y de menos a más muy recurrente, pero ahorita sí ha sido bastante el cambio. Entonces, ¿ustedes revisan ya el cambio en pesos o como entra como moneda extranjera monetizada a pesos, revisan son los dólares? Bueno, eh, la liquidación de esta contribución es responsabilidad del aportante, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, nosotros le estamos permitiendo a ustedes como aportantes hacer la liquidación y reportar lo que ustedes, de acuerdo a su contabilidad y a su sano juicio, a su conocimiento, digan, este fue mi ingreso. Entonces, usted reporta eso. Listo. Ahora, Lo que si a la final nosotros, recibe como uno sujeto, físicamente en la exacto, cuenta. Ok, exacto. Si nosotros, perfecto. como sujeto activo de la contribución, notamos algo raro, algo extraño, oiga, aquí por qué me pusieron menos, a que vaya, por qué más, por qué esos saltos, por qué esas diferencias. O sea, nosotros aquí nos toca echar muchos números, muchos cruces de las bases de datos para tratar de establecer las tendencias que hay en los pagos y evidenciar quienes no lo están haciendo, por ejemplo, o quienes pueden estarlo haciendo de forma inexacta. Entonces, si nosotros entramos a requerir información y a verificar una liquidación como tal, ahí usted nos puede, digamos, presentar todos esos argumentos. Pero en principio, ustedes como aportantes son los que tienen la responsabilidad de hacer la liquidación y de decirnos, este fue el ingreso que yo tuve. Perfecto, muy amable. Gracias. No tengo ninguna otra más. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿alguien más? Juan Carlos, buen día. Buenos días. Con Julio Mario Espejo aquí de Cúcuta, como te decía. Una aclaración para la señora Marta. Cada vez que tiene un inmueble, que ese inmueble, digamos, está por separado en direcciones, pero ese inmueble presta un servicio turístico, lógicamente sí debe tener RNT por aparte cada uno.
Ya es diferente Ok. a que los inmuebles estén en un complejo y el que se inscriba hacia el complejo, ahí sí ya sería solamente uno, que sería el del complejo. Ah, Eh, Juan perfecto, Carlos, muchísimas una duda gracias. que tengo. De nada, gran Marta, Sí, una señor, duda lo que tengo. escucho. Digamos que a veces pasa lo siguiente, una persona, por decirte algo, tiene una panadería inscrita ante la Cámara de Comercio. La tiene desde el 2015, por decir algo. Y resulta que ahorita en el 2022, ahorita en julio, le dio por cambiar su actividad de panadería a agencia de viajes, un ejemplo. Cuando yo estoy registrándome en el portal de Fontur, él coloca o él pide el inicio de las actividades. Lógicamente, si hasta donde yo tengo entendido, la plataforma de Fontur va ligada a la fecha de matrícula de dicho establecimiento. Si el establecimiento está desde el 2015, pero era una panadería, y a partir de julio del 2022 ya empieza como agencia, pues yo asumo, por lógica, pero te pregunto, que la parte de Fontur la empieza a declarar es a partir de julio del 2022, porque fue cuando empezó con su actividad de turismo. ¿Estoy correcto o me toca colocar de todas maneras la fecha de la matrícula que aparece ante Cámara de Comercio? Bueno, señor Julio, importante su pregunta y directo al grano. Sí, esta también es una de las inquietudes más comunes y sucede así como usted lo dice, tal cual, porque la economía es muy cambiante y uno puede pasar de una actividad a la otra, eso es totalmente válido y no es raro, como usted lo dice, de una panadería a una agencia de viajes. Por ejemplo, nosotros hemos evidenciado mucho de una papelería pasan a una agencia de viajes. Entonces sí es importante su pregunta. A ver, ¿desde cuándo se tiene la condición de aportante de la contribución para fiscal? ¿Desde cuándo soy aportante? ¿De cuándo me toca cumplir con el pago? Entonces, en principio, para ir aclarando, desde la fecha de registro mercantil del establecimiento. Entonces, como nosotros tenemos una serie de convenios con la Cámara de Comercio y con Confecámaras, que son quienes manejan el registro mercantil y el Registro Nacional de Turismo, a nosotros nos llega constantemente la actualización de quiénes son eh, los empresarios, quiénes son las personas naturales o jurídicas que están inscritas en el RNT y a nosotros nos llegan toda esa información y todas esas fechas. Entonces, pero hay una fecha que no nos llega y es la de las actividades económicas. Y entonces aquí es donde sucede que muchas veces nosotros le estamos pidiendo a un aportante, oiga, a usted le toca pagar desde tal fecha y el aportante nos dice, no, mire, es que yo esa actividad la tengo, así como usted lo está planteando, desde este año, no desde cuando usted me está cobrando. Entonces, como nosotros esa información no la tenemos, sí es importante que nos la hagan llegar. Oiga, actualicen en sus bases de datos porque yo la actividad turística realmente la tengo desde esta fecha. Para eso, la Cámara de Comercio pide unos certificados históricos en donde eh, escriben todas las actividades que ha tenido o tiene esa empresa o ese aportante y cuando las inscribió y cuando las canceló. Y con eso nosotros hacemos acá actualizaciones en nuestras bases de datos para poder tener claro cuál es el periodo en el que usted es aportante. Pero entonces, en principio, si por ejemplo yo tengo una agencia de viajes, como usted lo dice, nuestra plataforma dice claramente, registre su fecha de registro mercantil. Entonces usted registra esa fecha. Pero para efectos que nosotros no le cobremos desde allí, sino desde más adelante, cuando realmente fue agencia de viaje o cuando pasó a la actividad turística, alléguenos o envíenos un certificado especial. Nosotros hacemos esa actualización con mucho gusto. Aquí mismo, estoy seguro que para las viviendas turísticas también aplican mucho esta pregunta y es, cuando las viviendas turísticas se van a registrar en nuestra plataforma, encuentran esa misma pregunta, diligencia, la fecha de registro mercantil del establecimiento. Entonces, el propietario de la vivienda turística dice dos cosas. La primera, yo no soy un establecimiento de comercio y por tanto, segunda, no tengo registro mercantil. Entonces, ¿qué fecha pongo? Entonces, nosotros le decimos a las viviendas turísticas que no tienen matrícula mercantil que registren la fecha en la que les aprobaron su RNT como vivienda turística. Pero para el resto de aportantes, los que sí tienen matrícula mercantil y en la gran mayoría de los casos es desde esa fecha que nosotros empezamos a hacer los cobros, señor Julio. Ah, listo, Juan Carlos. Sí, es que tenía esa duda. Lógicamente es que en el certificado de RNT, pues no sé, eso ya es cuestión de Confecámara, no sé por qué no sale la fecha de inicio digamos, desde el día en que se obtiene el RNT, porque eso para mí sería importante que No, el certificado lo dijera. esa fecha,
esa fecha sí sale, pero como le digo, lo que pasa es que nosotros acá la postura que tenemos o la interpretación que tenemos es que nosotros no cobramos por tener o no tener el RNT, sino por la actividad. Entonces, cuando usted, por ejemplo, se inscribe como agencia de viajes, mucho antes de inscribirse como agente como agencia, de tener un RNT como agencia de viajes, ya usted debió haber tenido en su matrícula mercantil la actividad de las agencias de viajes. Y a partir de allí es que nosotros empezamos a cobrar. Entonces, la referencia no es tanto la fecha en la que saqué el RNT, sino la fecha en la que añadí o inscribí en la matrícula mercantil una actividad que está grabada por la contribución. La única excepción, como le decía, es uno, las de las viviendas turísticas. A ellas les toca, como no tienen registro mercantil, desde la fecha en la que les dan el RNT. Y el segundo caso, como usted lo plantea, es que primero no era aportante, tenía otro tipo de empresa, otro tipo de establecimiento, otra actividad, y entonces no me toca desde ahí, sino desde cuando añadí la actividad por la cual sí estoy grabado. Y esa es la que es importante que usted nos haga una solicitud enviándonos los documentos para nosotros actualizar y allí ponernos de acuerdo para que ambos estemos claros en desde cuándo está grabado por la contribución. Juan Carlos, pero me salta una duda. Digamos, cuando yo estoy haciendo el registro y yo, por simple lógica de que inicié labores turísticas ahorita el 1 de julio, pero mi matrícula es del 2015, yo le puedo colocar ahí a partir del 1 de julio y luego a través de Contáctenos pues envío los soportes, o eso ya lo corrigen es ustedes. ¿Cómo le digo? Mire, la recomendación es registre su fecha de matrícula mercantil y haga las liquidaciones que usted considere que tiene que hacer. Pero cuando nosotros nos pongamos a cruzar las bases de datos, la información y las fechas, y nos demos cuenta, oiga, aquí esta fecha no coincide porque el señor solo está liquidando estos periodos, entonces es importante que usted antes de eso se nos adelante y nos envíe ese documento y nos diga, oiga, yo soy aportante de tal fecha. Ah, perfecto, perfecto. Gracias, Juan Carlos. Una última cosita, Juan Carlos. Hasta el año pasado, normalmente, cuando yo voy a renovar el registro de turismo, iba de la mano, casi que obligatorio, tener yo pago los 4 trimestres anteriores. Este año, pues, cuando uno terminaba el proceso de renovación, ahí decía que en palabras más, palabras menos, digamos que confiaba en el principio de la buena fe, que usted ya hubiera pagado los trimestres y el sistema lo dejaba seguir y usted quedaba renovado. Con esto que tú estás explicando hoy, es casi que obligatorio también, o ya entra de la mano a que lógicamente tú tengas que tener los 4 pagos trimestrales del año inmediatamente anterior cuando se va a hacer la renovación. Bueno, la interpretación es otra, señor Julio, es el otro lado de la moneda. Como no lo mostramos en la presentación, significa que para renovar el RNT no es requisito el pago de la contribución para fiscal. Eso es un decreto, creo que es el 1836, que salió a finales del año 2021. Entonces, las cámaras de comercio y Fontur debieron ajustar sus sistemas para no exigir el pago de esos 4 trimestres para poder renovar. En conclusión, todos los aportantes pueden renovar su RNT sin cumplir con el pago de la contribución porque ya no se les va a pedir. De hecho, muchos lo hicieron este año así, pero Sí, por el hecho de que no sea necesario para renovar el RNT, usted no puede perder de vista que debe liquidar y pagar la contribución para fiscal porque este es un tributo, porque Fontur como sujeto activo lo puede sancionar porque Fontur le puede cobrar intereses de mora. Entonces, digamos que se le puede volver un problema no hacerlo. ¿Ya? Sí, lógico, Entonces, la para sanción. renovar el RNT ya no es requisito, pero hay que cumplir con el pago del tributo porque son obligaciones independientes. Perfecto, Juan Carlos. Sí, entonces se iría acumulando y más bien luego se puede ganar un chicharrón ahí de embargo por tener ajá, intereses y sanciones. Exactamente, Gracias, Juan exactamente. Carlos. Gracias. pero Pero fíjese que importante, también importante es detalles. importante. Sí, es importante el detalle porque antes, ¿qué pasaba? Nosotros teníamos mucha gente que no renovaba a tiempo y nos echaba la culpa. Oiga, es que en su plataforma no salió el pago y ahora yo me gané una sanción. Entonces, lo que el ministerio hizo fue sacarnos a nosotros ahí de ese proceso para facilitarles a ustedes esa renovación. Entonces, ustedes tienen del 1 de enero al 31 de marzo
para renovar su RNT, no se les va a pedir el pago de esta contribución, o sea, ya se les va a quitar ese requisito y simplemente ustedes van a entrar a la página de Confecámaras a renovar el RNT, llenan la encuesta, llenan las preguntas, que es bastante sencillo, y ahí mismo les queda radicada su solicitud. O sea, la idea del ministerio fue facilitar para ustedes como prestadores de servicios turísticos la renovación del RNT, quitándoles ese requisito y para que no se les convierta en un problema y evitar sanciones, que pues también es un tema ya oneroso también. La señora Marta creo que quería decir algo. Pero ¿será que alguien más quiere preguntar? Si no, pues sí, mire, es con relación al tema ese de propiedad horizontal. Que yo leí que eso tenía que estar estipulado para prestar uno un servicio, casa o apartamento, ¿cierto? ¿Por qué lo pregunto? Porque es que, ¿cómo le parece que yo tengo los inmuebles aquí en Cúcuta, pues yo vivo en Medellín? En Medellín, un edificio se convirtió, pues había tanta actividad turística con los apartamentos que las personas propietarias de esos inmuebles que estaban allá, que ya eran muy poquitos, eran como 3, tuvieron como que dice que marcharse, porque no es lo mismo la vivienda de hogar a que lleguen turistas cada 8 días, se vayan cada día, cada mes. Entonces eso, pues para ellos, gracias a Dios, fue beneficioso y todo el edificio estuvo de acuerdo a que tuviese prestación de servicio como propiedad horizontal. Pero eso, ¿cómo continúa manejando así? O sea, tiene, por ejemplo, las casas también propiedad horizontal. La mía, por ejemplo, tiene propiedad horizontal. Un apartamento no tiene, propiedad horizontal, no, perdón, no tiene la actividad inserta en la propiedad horizontal. La propiedad horizontal existe, perdón que me equivoqué ahí, pero no permiten la actividad. Entonces, eso sigue así, ¿cierto? ¿O estoy yo mal documentada o entendí mal? Bueno, creo que aquí me pueden apoyar los funcionarios de la Cámara, porque como les digo, ellos son los que llevan ese trámite del RNT. Lo que yo tengo claro es que en una de las preguntas que usted le piden para obtener un registro nacional de turismo como vivienda turística o para renovarlo, es que le consultan que si la propiedad tiene incluido ese, o sea, el Propiedad inmueble está horizontal. por ejemplo, Uh-huh. una propiedad horizontal que permite la actividad turística. Y creo que Ajá. le voy a hacer la palabra a los funcionarios de la Cámara, para que, a las abogadas, para que le den una respuesta más puntual. Ay, sería bueno. Juan Carlos, pues yo no soy abogado, pero la semana pasada estuve en una charla con la parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se tocó algo que dijo la señora Marta ahorita. El funcionario decía, el expositor, que lógicamente el inmueble tiene que tener avalado por el Consejo Administrativo la parte de propiedad horizontal, donde el servicio puede hacer la parte de turismo. Porque en el caso que no tuviera avalado por parte del Consejo Administrativo ello, bien el funcionario del ministerio podría, el funcionario del ministerio podría, digamos, cancelar el registro de turismo que tiene por no tener habilitado esa parte, por la parte del turismo, por parte del régimen de propiedad horizontal avalado por el Consejo de Administración. Entonces, prácticamente es necesario que tenga dentro del reglamento de propiedad horizontal, en la parte de él decía que era como destino, por decirlo de alguna manera, como el destino Como del la inmueble. actividad. Sí, exactamente. Dentro de la parte del Okay, artículo del okay. destino del inmueble tendría que decir que se podría utilizar como parte turística, pero que eso lo estipulara el reglamento de propiedad horizontal. Entiendo, claro, muy lógico. Ok, gracias. Buenos días. Buenos días, señora Marta. Sí, el decreto Sí. 1836 lo dice claramente en un artículo. Es uno de los requisitos. El 2.24122, ¿sí? Lo dice en el punto 8 claramente,
que cuando se presta el servicio de vivienda turística de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, sí debe declarar que las unidades privadas que lo integran están autorizadas, ¿sí? Por esos reglamentos para la prestación de ese servicio de alojamiento turístico. Entonces sí, debe de estar, o sea, debe de autorizada permitirlo. por el mismo Autorizada condominio. sí, claro, deben de estar estipuladas dentro de esa. Ah, le entiendo lo que acaba de Sí. decir. Ah, Sí, señora, perfecto, sí, perfecto. sí, lo dice el Es decreto. mejor que esté ahí está Que esté escrito autorizado, adicional exactamente. a que es una propiedad horizontal. Sí, Ah, exacto. perfecto, Por eso es que en el perfecto, ya. formulario usted lo puede indicar. Sí, señora. Sí. Sí, sí, claro. Ujú. Perfecto, muy amables, gracias. Bueno, Ay, qué gracias. bueno este espacio, de verdad, que es excelente. ¿Alguien más tiene una pregunta relacionada con la contribución o con los trámites del RNT que de pronto podamos resolver? Juan Carlos, una aclaración que tú ya dijiste, pero es bueno tenerlo en cuenta. Cuando una persona, por ejemplo, en el caso de la señora Marta que le escuché, cuando una persona tiene varios, digamos, establecimientos o varios RNT, aunque tú ya decías que no es importante o no es necesario tener el RNT, pero digamos que en el caso que se tiene varios RNT, cuando usted va a hacer la liquidación de esos inmuebles, todos esos tienen que aparecer en el mismo formato, en un único formato, que es el que le va sumando cuánto es la cantidad de lo que usted tiene que pagar dependiendo de esa liquidación, en donde sale cada uno de los establecimientos que tú tienes registrado. Lo digo porque me ha pasado a veces que la gente por error, digamos, tiene 2, 3 establecimientos y como que crea son 3 usuarios diferentes para hacer la liquidación y pues no es necesario, solamente con el usuario, como es un mismo propietario, el que tiene la cantidad de establecimientos X, pues él a través de ese formato es que tiene que aparecer y registrar cada uno de esos establecimientos para que en la liquidación pues le aparezca, lógicamente, cada uno de esos establecimientos con su RNT asignado si lo tiene, y ahí aparece la liquidación total a pagar de toda la cantidad de establecimientos o inmuebles que tiene. Sí, así es, así es. El Qué usuario, bueno. o sea, el usuario para nosotros es uno solo. Es el número de NIT si es persona jurídica o el número de cédula si es persona natural. Ese es su usuario y a ese usuario usted le asigna una contraseña y con eso es que usted ingresa a la plataforma. Dos, hay un módulo en la plataforma de nosotros que se llama establecimientos. Entonces, si usted tiene 5 establecimientos, usted los registra, los 5, cada uno con su nombre, con su dirección, con su teléfono, con la fecha de registro mercantil o la fecha en que obtuvo el RNT, si es vivienda turística, y le pone el estado activo. Entonces, cuando usted tiene esos 5 establecimientos ya registrados y pasa al siguiente módulo, que es el de las liquidaciones, en el momento que usted le dé, por ejemplo, a un trimestre, por ejemplo, el 2022, segundo trimestre de 2022, que ya se puede liquidar. En el momento que usted coge ese trimestre, él le va mostrando, por ejemplo, los 5 establecimientos en su debido orden para que usted ponga los ingresos. Y al final, el sistema hace un solo cálculo del valor a pagar y le dice del valor a pagar por contribución, de los intereses a que haya lugar, pero en ese valor a pagar, que a usted le aparece un solo renglón, ya la plataforma calculó por cada uno y sumó cuánto debía pagar. Entonces, sí es importante que hagan muy bien la liquidación, que por ejemplo, en la medida que vayan obteniendo, o sea, que les vaya bien, por supuesto, yo quisiera que sí, que por ejemplo tengan más viviendas turísticas, entonces usted tenga la conciencia de antes de hacer la liquidación, vaya y la registre para que le salgan todas las que le corresponde liquidar en el trimestre, para que después no le toque corregir, porque como dice el señor Julio, si mal no escuché el nombre, es un error muy común que las personas cometen. Y Sí, entonces se llenan de solicitudes pidiéndonos, oiga, dígame cómo lo hago, cómo lo corrijo y entonces liquídeme los intereses. Entonces se vuelve el proceso muy largo, pero de pronto por no haberse percatado de que tienen un nuevo establecimiento y deben agregarlo. Y por ejemplo, otro ejemplo muy común es, por ejemplo, el de
cuando tengo un hotel, pero adquiero otro hotel. También pasa muy frecuentemente. Que los hoteles cambian, por ejemplo, de propietarios. Entonces, a veces creen que hay que seguir pagando la contribución con el número de usuario, el número de NIT del propietario anterior, porque me dio el usuario y me dio la clave. No, yo tengo en mi usuario, porque soy el responsable ahora, añadir ese establecimiento otra vez y hacer la liquidación que me corresponde. También es un error que sucede con bastante frecuencia. Ah, qué buena aclaración. Gracias, don Julio. Gracias, Carlos. Juan Carlos, ya que tú dices eso, sí, es muy cierto también. Es decir, cuando, un ejemplo, lo tenía la señora Marta y ahora lo tengo yo, ella me lo vendió. Entonces, lo ideal es que ella dentro de su usuario lo inactive y yo lo registre y lo active a partir de la fecha que yo lo tengo para comenzar con el mismo número de RNT a liquidar, ¿cierto? Exactamente, ese es el procedimiento correcto. Y de hecho, si por ejemplo, para hacerlo realmente bien, si por ejemplo la señora Marta fue propietaria de ese inmueble, por ejemplo, de abril a mayo, y usted fue propietario en junio, la señora Marta tiene que hacer la liquidación del segundo trimestre por los ingresos que ella obtuvo de abril y mayo, y a usted le correspondería también liquidar el segundo trimestre por los que obtuvo en junio. Realmente ese es el procedimiento. Y eso se reporta, ese cambio se reporta a través de contáctenos de Fontur para poder, digamos, tenerlos a ustedes al día en eso. Exactamente, usted lo ha dicho. Esos cambios, primeramente, como ahí, para hacerlo de forma legal, debe haber un contrato de cesión. Esos contratos de cesión ustedes los llevan a la Cámara de Comercio y los registran. Pero a nosotros esa información no nos llega enseguida. Entonces, para nosotros podernos enterar y actualizar nuestras bases de datos de manera rápida y más eficiente, lo mejor es que usted nos envíe una solicitud con esa notificación de esa novedad. Bueno, como dijo la señora Marta, nos disculpan si hay más preguntas, pero pues aprovechamos. Otra cosa que también he visto que pasa mucho, Juan Carlos, digamos que yo tenía el RNT 123 y bueno, se canceló esa cuestión y creé uno nuevo. Normalmente a veces la gente no se da cuenta y no mira el RNT por el que va a liquidar y resulta que pagó este trimestre por el 123 que ya debería estar inactivo y no por el nuevo que tiene. Si yo cometí ese error, y lo liquidé por el 123, lógicamente esa plática se perdió, ¿cierto? Ya me toca liquidar por el otro nuevo y ahí sí tener que inhabilitar el otro. Bueno, don Julio, ¿qué establecimiento tiene? ¿A qué se dedica exactamente? No, Juan Carlos, yo asesoro, yo fui funcionario de la Cámara de Comercio y asesoro ahorita a la gente sobre todo la parte del turismo. Entonces, me pasan varios casos con relación a eso. Bueno, listo. Entonces, sí, está muy bien enterado de lo que pasa con bastante frecuencia. Mire, sí, en efecto, ¿qué sucede? Que a veces los prestadores de servicios turísticos están un poco, no sé, perdidos, un poco, no están bien orientados, no están bien informados y no tienen claro que cuando obtienen un registro nacional de turismo, deben cumplir cada año con la actualización. Entonces, de pronto sacan el RNT y se les y hacen su trabajo, ¿no? Operan como vivienda turística, como hotel, o hacen su trabajo, pero se les olvida renovarlo. Entonces, si en el primer año se les olvida renovarlo, la Cámara le establece una sanción. Eso está en la norma. Y Sí, ese registro nacional de turismo que estaba activo pasa a ser suspendido por no renovar. Si usted está operando con un registro que está suspendido por no renovar y lo visita la policía de turismo o lo visita la autoridad de turismo de su municipio, lo van a sellar, le van a decir, oiga, usted hasta que no tenga activo su RNT no puede funcionar, no puede operar. Entonces la gente todavía se le pasa el primer año donde está suspendido y se le acumula un segundo año donde está cancelado por no renovar. Si está cancelado por no renovar, definitivamente ya no se puede hacer nada con ese RNT. Hay que sacar otro RNT para que puedan operar.
Pero eso es un procedimiento que es muy de Cámara de Comercio y ellos le pueden asesorar bien cómo hacerlo y explicarle bien la fecha para que no le pase todo eso. Pero para nosotros, si por ejemplo usted tiene varios RNTs, pero realmente tiene un solo hotel, nosotros no le vamos a cobrar dos veces, nosotros le vamos a cobrar una sola vez por un solo establecimiento. Pero sí es importante que nos haga llegar esa novedad para nosotros volver a hacer actualizaciones de nuestras bases de datos y corregir la información para evitar como que, porque también pasa que nosotros enviándole comunicados a los aportantes, oiga, usted debe tales periodos y el aportante nos contesta, mire, es que yo sí los pagué, pero los pagué así. Entonces, lo mejor es tener sus RNTs al día y cumplir con los pagos al día, pero si hay novedades, si hay cambios, nos los informen con tiempo para nosotros también actualizar la información en nuestras bases de datos y no generar cobros innecesarios. Qué pena que intervenga, Ok. Juan Carlos. Soy Claudia, funcionaria de la Cámara de Comercio. Lo que pasa es que sí, al funcionar, cuando vienen los usuarios, se le dice en el proceso de inscripción y se le dice que en la plataforma de que nosotros prestamos ese servicio, porque eso se hace todos de manera virtual, así como ustedes trabajan virtual, esa plataforma también es virtual de RNT. Se le da toda la información referente a ellos, diciéndole que siempre el RNT va a la par con registro mercantil. La fecha estipulada dice 1 de enero hasta el 2021, ¿sí? 31 de marzo, ¿sí? Entonces también de acuerdo, uno le dice que de acuerdo también a la 1836 de 2021, que fue la última que hubo, hubo cambios y reajustes al nuevo proceso, a la nueva forma, a los formularios que ahora están implementados en Confecámaras. De hecho, esta semana hicieron los últimos ajustes porque están estipulados porque ellos tenían un tiempo de 6 meses. Sí, como usted lo acabo de decirlo. Siempre se le dice a los usuarios que por favor van a la par. Pero ¿qué pasa? No sé si es que ellos tienen como un chip que dice que el hecho de que usted pagó renovó su Cámara de Comercio, significa que ellos dicen que ya renovaron su RNT. Entre nosotros no, son dos cosas apartes e independientes. Una cosa es registro mercantil, que tienen que venir a pagar de acuerdo al Código de Comercio, que es por ley, y otra cosa es el RNT, que no tiene ningún costo, eso es gratis, pero sí tiene que ir a la par. Además, el certificado que pide la Cámara de Comercio, no les pide la Cámara de Comercio, es una plataforma de Confecámara, ahí dice la fecha que se coloca. Su RNT vence 31 de marzo del 2023. Ahí está la fecha en que se vence, ¿sí? Entonces, uno le explica todo el proceso, le dice que la plataforma está, las inscripciones, las renovaciones, cancelaciones, todo lo que ellos necesitan. Pero siempre en los usuarios se les olvida. Siempre también se les dice, se les recalcan cuando vienen acá, se les dice la información, los pagos que tienen que hacer. Por ejemplo, ayer vino una señora, le dije que sí, una capacitación, que también estaba porque le faltaba un pago que la hija no había hecho. Dije que sí, que eso está ahorita en la plataforma, que hay una capacitación y que entrara. No sé si entró ya la capacitación o no, porque la hija no se encuentra acá, que está fuera del país. Eso fue lo que dijo. Entonces venía a hacer el proceso de pagar. Dije, pero es que esos pagos no son presenciales, todos son virtuales. No, nada es presencial a través de ninguno de nosotros. Entonces quería dejar claro esa información. Nosotros también a veces hacemos capacitaciones. Yo a principio de este año hice la capacitación a varias personas sobre los nuevos ajustes que hicieron. Fue como más o menos como en marzo. Como en febrero, perdón, más o menos en febrero hicimos una capacitación a las diferentes personas porque de acuerdo al decreto último 1836 que venían nuevos cambios. Sí, entonces hicimos esas capacitaciones, participaron varias personas. Pues ya están enterados del tema realmente. Y ahorita la última que llegó de Confecámaras fue la resolución 0408 de 2022, donde dice cómo se clasifican ustedes. Agencias, categoría, subcategoría y el código SIOM referente. Usted puede tener 3 actividades, pero si vas a ejercer una de ellas, tiene que ser la que dice ahí estipulada. Lo mismo, porque es que se clasificaban mal y ahorita con la nueva resolución ahí dice cómo tienen que clasificarse, cuál es la actividad para poderle, cuando vengan a hacer el proceso de renovación RNT, entonces poderle dar la verificación y aprobación. Si no lo hace, entonces ¿qué es lo que hace uno? Haciendo alusión a la resolución y al decreto que va unido, que tiene que colocar el código que va referente y la categoría y su categoría como tienen que clasificarse. Bueno, gracias. Ay, qué bueno Sí, esa información, Claudia. ¿Y dónde puede uno ir a la cámara para estar tranquilo de que tiene
el código SIU correcto. Y la otra pregunta que me sale ahorita, No, pues si quieres me dijeron que no era obligatorio tener cámara de comercio. Yo no tengo no, cámara de señora. comercio. No, para nada. Cuando son todo lo que soy vivienda turísticas, Personas apartamentos, naturales. Sí. exactamente, no están obligadas a registrarse, porque ustedes están haciendo es un arrendamiento de su inmueble, pero sí tienen que registrar todos los apartamentos que tengas. Si tienes 5, 4, 6 apartamentos, tiene que registrarlo ante RNT. Eso sí lo tienen que hacer. Y claro, se le asigna uno, como dijo el señor Juan Carlos, usted tiene que colocar, ejemplo, el apartamento 105, el apartamento 106, en tal dirección. Y por eso es que cuando se devuelve a los usuarios, ingresa el documento en la plataforma, entonces los jurídicos que hacen, entonces lo que hacemos es verificar la resolución, vemos el decreto y miramos la resolución. Entonces, si señora se clasificó o le hizo falta tal parte, entonces se le rechaza. Si se rechaza, ¿es por qué? Porque usted se clasificó mal en la categoría y subcategoría. Entonces, rechazamos para que nuevamente haga el proceso, ¿sí? Para que ustedes nuevamente empiecen y se clasifiquen bien la categoría, su categoría. Porque al decirle no aprobado, el sistema no lo va a dejar modificar porque es algo que ya está implementado de acuerdo a los ajustes que hicieron ahorita con FECámaras, con el decreto que dice ahí la parte correspondiente, también en cuanto a los términos también ahora. Entonces, nosotros tenemos unos términos que antes eran 15 días y ahora con el último decreto 1836 son 5 días. Entonces, nosotros, como dice, de un día para otro tratamos de, como dice, de hacer lo posible, de ir resolviendo y enviando, y los que están aprobados, los que no están aprobados, los que van a ser rechazantes, evacuamos lo más pronto posible, para que así no nos, como dicen, no sobrepasemos los tiempos porque ya están estipulados con la nueva reglamentación del decreto. Ay, qué bueno, me tocó pasar por allá a preguntar el mío y está bien. No, no hay ningún problema, porque pasa es que con los nuevos ajustes ya ahorita no hay ningún problema. Ya el año entrante sí, usted tiene que clasificarse en sus actividades, viviendas turísticas, apartamento turístico, era su categoría, y el código es el 5519. Entonces, vivienda la categoría, la subcategoría es apartamento turístico y la actividad es la 5519, ¿sí? Entonces, es para que tengas en cuenta el año entrante. Ya los que se registraron este año no, porque eso como todavía no está implementado, pero ahorita ya a partir del año entrante, cuando vaya a renovar, sí lo puedes hacer. De todos modos, como dejaste ahí el correo, en el correo entonces también se le pueden enviar la resolución en la que está estipulada, la 408-2022. Sí, señora. Ay, no, excelente, excelente, porque de verdad que yo me registré el año pasado. Ay, qué bueno, sí, súper. Ay, no, los felicito, puras bendiciones nos dieron hoy con esta información. Gracias. A usted, muchísimas gracias por participar y también al señor Juan Carlos por darnos la orientación más para los usuarios, el tema referente a Fontur y con los nuevos ajustes que ustedes mismos están diciendo que vienen respecto al tema referente. Sí. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si hay más preguntas para ir concluyendo. Juan Carlos, una última preguntita. Es que a veces, esto es chistoso, a veces los usuarios, uno les está colaborando en la parte de la contribución para fiscal y uno les dice, bueno, ¿cuántos fueron sus ingresos operacionales de este trimestre? Entonces, un ejemplo, la gente le dice, no, 10 millones, pero, espere, Julio, pero hay que descontarle lo que pagué en servicios, hay que descontarle lo que pagué al empleado, hay que descontarle lo que hice, me tocó comprar algo para el hotel, un ejemplo. Entonces, a la los final, exacto, entonces a la final, no, declárelo por 2. Entonces, ¡ay! ¿Cuál es la opción real? Los 10 millones que fue lo que él tuvo por ingreso operacional por relación al turismo, o ya habiéndole descontado todas esas cuestiones. Pues yo asumo que es el primero, que es el ingreso bruto, ¿no? Pero para tenerlo en claro. Claro, está buena la pregunta. Sí, mire, la norma dice que la base gravable son los ingresos operacionales, y eso significa que es sin descontar los costos y gastos del establecimiento. Ya, entonces pero perdón, un paréntesis,
perdón, un paréntesis, no sé si han considerado, ahí es el tema que también yo me he preguntado. Airbnb, cuando a uno le consigna con ya descontado el porcentaje que ellos cobran. Es más, yo he tenido mucha polémica con Airbnb, yo mando muchos correos porque no eran muy claros en la información y a mí eso, uno que maneja números, le gusta que 1 más 1 es 2, eso no hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque habían huéspedes que le decían a uno, ay no, doña Marta, rebájeme porque somos no sé qué, no, bueno. Entonces yo empezaba en la plataforma a modificar el valor y hasta que yo dije, no, esto no me va a cuadrar jamás. Entonces, ¿qué hizo Airbnb ahora? Ellos le tiraban a uno, ahora le tiran dos liquidaciones. Una que es la de ellos, ¿cierto? Con lo que ellos se quedan y uno es la que realmente recibe. Entonces, ahí eso es transparente para nosotros, ¿cierto? La comisión de ellos es como eso es una empresa extranjera, eso no lo tenemos que considerar para nada, ¿cierto? Así es, porque mire, ¿qué es lo que pasa? Las plataformas electrónicas también son aportantes de esta contribución. La base gravable de ellos, o sea, los ingresos de ellos son las comisiones que ellos perciben por ese servicio. Entonces, Okay. ellos declaran su comisión. Esa es la base gravable de ellos. Porque ese fue el servicio que ellos prestaron, ese fue su ingreso. Ahora, ¿cuál es su ingreso? Pues lo que ya quedó después de eso para evitar la doble tributación. Perfecto. Bueno. Qué bueno. Sí, Qué bueno, porque yo no imagino los compliques que yo tuve con esas personas al principio. Yo les decía, no, eso no es así, ponga 2 liquidaciones, la suya y la mía, entonces, pero yo cómo manejo mis descuentos, si yo quiero descontar, no a todo mundo, sino a esa persona por decir algo, ¿cierto? Entonces, hicieron 2 liquidaciones, está perfecto, bueno, no estaba mal, gracias. Pero sí es importante que, oiga, tengan muy claro que la base gravable son los ingresos operacionales. Eso significa que no hay que descontarle ni el arriendo, ni del lugar, ni el jabón, ni el No, vigilante, ni el empleado. No, realmente así la no, norma dice que son los ingresos operacionales. Y de hecho total. solamente la norma solamente permite descuentos es a las agencias de viajes que sean operadoras, porque, por ejemplo, ellos tienen que hacer contratos con otras entidades para prestar los servicios. Entonces, prácticamente lo que a ellos les queda son comisiones, así como en el caso de las plataformas electrónicas. Pero si usted se lee la ley 2068, los artículos, el 34, el 35, el 36 y el 37, ahí se va a dar cuenta que la base gravable son los ingresos operacionales, que son muy poquitos los que pueden hacer descuentos, como el caso de las agencias de viajes y como operadores, que ellos sí tienen que descontar porque ellos sí tienen que hacer contratos para prestar los servicios. Ajá. Y 2068, pero de todas maneras eso en la ley financiera están dados los porcentajes, sobre todo de los gastos operacionales de cualquier actividad, ¿no? Pero ¿me puede repetir 2068, el 4, el 5 y el Sí, 6? ¿Te dice? no, mire, No, ley sí, 2068 de 2020, sí, se la voy a escribir aquí. sí. A ver. Ley 2068 de 2020. Entonces, la sección de contribución para fiscal, Sí. para resumirles, son los artículos 34, Ah, 35, sí. 36, 37 y ahí siguen más porque, por ejemplo, Sí. después de estos hablan de las obligaciones de las plataformas electrónicas también. No, perfecto. Súper, mil gracias. Oiga, todas las preguntas interesantísimas. Gracias, don Julio, también. No hay nada, señora Marta, para servirle. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacer, alguna inquietud respecto al tema. No, veo que no. Ya, Juan Carlos, veo que ya terminaron todas las preguntas. Pues agradeciéndole
Cámara de Comercio y de antemano por el tiempo de que nos prestó tanto para los funcionarios Cámara como para los funcionarios externos que manejan este tema referente a lo que es la parte de Fontur, que tenían dudas, pues ya descartaron las dudas que tenía. Y pues no sé, si ustedes desean nuevamente realizar otra capacitación más adelante, pues ya saben, sería ya con nuestra jefe, que es la doctora, de parte de la doctora Claudia Moreno. También gracias, agradeciéndole por la capacitación que nos dio, y de parte de la gerencia de registros públicos también. Pues usted nos dirá si más adelante hay que hacer otra capacitación, pues no sé si sería mejor presencial o como me parece más fácil para usted, si virtual o presencial. Entonces también quedaríamos a la expectativa. Sí, señor. Bueno, pues, Gracias, muchas señora Marta. Gracias, Julio. No, excelente, excelente. De verdad que los quiero felicitar. En Medellín hicimos una también, no tan fructífera como esta, pero ya la habíamos hecho. Pero excelente, de verdad que los felicito. Fue una actividad y cómoda porque uno toma su espacio, su tiempo y le da espacio de pensar. A veces cuando está uno presencial se distrae como más. No, excelente. De verdad que no me quedan sino felicitaciones. Me dejaron asombrar, hermoso. Bueno, gracias. Muchísimas gracias yo me de parte de la uno, Cámara de Comercio. me le uno a la señora Marta, Claudia. Gracias a ti por la invitación, a Mayra, a Alejandra, a Idaluz, a todos los compañeros, ex compañeros de la Cámara. Muy bueno porque sí, de todas las preguntas se aprende y lógicamente como eje central, pues la capacitación de Juan Carlos es excelente. Toca esperar que empiece a rodar la nueva plataforma para ir probando y ahí sí vamos molestando a Juan Carlos. La única curiosidad de Juan Carlos de pronto es que si puedes colocarnos tu número de tu correo y no sé si tu número personal, no sé, ya depende de ti, ahí en el chat. Ay, sería maravilloso. Bueno, yo creo que él colocaría, nosotros, él tiene como, él al final colocó unas líneas de contacto. Sí, realmente. Sí, pero no hay como tenerlo directo. Pues sí. Las directrices que manejamos, señor Julio, es que todas las solicitudes sean canalizadas a través del módulo de Contáctenos y que las llamadas sean por esas líneas y no directamente a los funcionarios, porque pues antes lo manejábamos así y entonces se formaban como unos pequeños inconvenientes. El funcionario tal me dijo tal y pues así no era y pues eso resultaba un poco contraproducente para nosotros mismos. Entonces la entidad ha decidido que todas las preguntas y consultas se radiquen por ese módulo de Contáctenos y así nosotros estamos obligados a responderles de una forma muy formal, muy estructurada a la pregunta, a la consulta y muy clara, ¿sí? Y ya una respuesta muy clara y con unos tiempos específicos también para darle la importancia a todas las preguntas y consultas que nos hagan. Entonces, sí, ese módulo de Contáctenos yo le voy a dejar le voy a enviar a la señora Claudia, ahora me va a dar el correo para que les pueda compartir la presentación en formato de PDF. Ahí al final hay un código QR, lo pueden escanear y ahí y también están los teléfonos y ahí los pueden anotar y nos pueden llamar o escribir como ustedes quieran. Sí, la nueva plataforma va a traer muchas preguntas, también es cierto. Algunas personas van a decir, oye, me cambiaron todo. Nosotros hemos tratado de mantener un poco la secuencia, un poco el orden para que no sea tan brusco el cambio, pero sí va a ser una plataforma más bonita que la que tenemos actualmente, o sea, impacta mucho más, más intuitiva, más práctica. Entonces, yo espero que les guste y si tienen preguntas o inquietudes, ya saben, nos llaman a las líneas que les mostré, nos escriben al correo que les mostré. Y sí, estamos abiertos también a cuando la Cámara solicite una capacitación. Nosotros con mucho gusto lo estamos abiertos porque nos interesa, a nosotros nos interesa mostrar los cambios, nos interesa que la gente esté enterada, esté informada, que existe esta contribución, que es una contribución muy importante porque nosotros con esta plata que se recoge hacemos muchos proyectos, estamos obligados a hacer proyectos para el turismo. Entonces,
es importante la contribución que cada uno hace, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos saliendo de pandemia. Entonces, es importante la contribución que cada uno de ustedes hace con este aporte a este tributo. Perfecto, sí. Bueno, entonces, no siendo más, creo que podemos dar por terminada la reunión. ¿Cierto? Perfecto. Ya no hay más Muchísimas preguntas. gracias. Muy amables. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Que estén bien. Bueno, feliz día para todos. lo mismo.